En el año 1507, un cartógrafo alemán, Martin Waldseemüller, dibujó un mapa. No era un simple croquis de costas y tierras. Era la primera vez que se nombraba un nuevo continente, América. Pero eso no es lo que hizo que este mapa fuera tan peligroso. Lo que Waldseemüller realmente plasmó desafió cada dogma, cada creencia establecida sobre el mundo y la propia humanidad. El Vaticano, la potencia espiritual más grande de la época, lo supo e inmediatamente lo confiscó. Este mapa desapareció del registro de la historia durante casi 500 años, enterrado en la Biblioteca Secreta Apostólica. ¿Por qué el Vaticano, custodio de la fe, se arriesgó a sofocar el conocimiento geográfico más importante de la Edad Moderna? La respuesta no está en lo que el mapa mostraba del Nuevo Mundo, sino en lo que revelaba del Viejo. Una línea, un nombre, una región dibujada con una precisión imposible, que apuntaba a un secreto que, si se revelara, podría hacer temblar los cimientos de la Iglesia misma. La pregunta es: ¿qué secreto ancestral y perturbador era tan potente como para justificar un encubrimiento de medio milenio por parte de la Santa Sede? Para entender la amenaza que representaba el llamado Universalis Cosmographia, debemos transportarnos al borde del siglo XVI. Es la era del Renacimiento tardío, una época de efervescencia intelectual. Las ideas, a pesar de la Inquisición, comienzan a moverse más rápido que nunca gracias a la imprenta. Es en este ambiente de ansias por el conocimiento y estricto control teológico donde aparece Martin Waldseemüller, un humanista y cosmógrafo, trabajando en Saint-Dié-de-Vosges, Francia. Su ambición no era solo cartografiar la expedición de Américo Vespuccio. Él buscaba crear el mapa más completo del mundo conocido, un compendio de toda la geografía disponible. Para ello, se basó en el trabajo de Ptolomeo, sí, pero también en códices misteriosos y relatos de marineros que regresaban con historias más extrañas que la seda y las especias. La financiación de su proyecto era exquisita, proveniente de nobles y eclesiásticos de alto rango, quienes anhelaban ese conocimiento nuevo, ese poder implícito en la comprensión del planeta. Se imprimieron 1000 copias de ese mapa, pero solo un puñado vio la luz del día antes de que la maquinaria de control se pusiera en marcha. En la versión más grande del mapa, un gigantesco globo terrestre de 12 paneles, una pequeña inscripción en latín, casi invisible, no se refiere a Vespuccio ni a las Indias, sino a una fuente de información primigenia que Waldseemüller juró haber consultado. Esta fuente, decía el texto cifrado, se remontaba a la época anterior al diluvio universal. ¿Qué artefacto de un mundo olvidado pudo haber guiado la pluma del cartógrafo con tal detalle? El mapa de 1507 es famoso por nombrar el continente. Sin embargo, en el panel 11, al lado de la costa de lo que hoy es Groenlandia, Waldseemüller dibujó una masa de tierra que no encajaba con ningún informe conocido de la época. No era una simple isla, era un contorno terrestre detallado, con sistemas fluviales y una cordillera central, ubicada exactamente donde las leyendas celtas y nórdicas situaban a Thule, o en susurros más antiguos, una tierra de gigantes. Lo que hizo saltar las alarmas en Roma no fue la existencia de esa tierra, sino su asombrosa precisión. Waldseemüller no había viajado más allá de Europa. ¿Cómo pudo haber cartografiado una zona que el hombre no colonizaría adecuadamente hasta siglos después y que, incluso hoy, presenta dificultades cartográficas por el hielo? El cardenal Riario, sobrino del Papa Julio II, fue el primero en recibir una copia de la obra completa. Al principio fue una admiración absoluta, luego el horror. No por la herejía de un nuevo mundo, sino por la implicación de un conocimiento preexistente. Un conocimiento que la Iglesia había pasado más de 1000 años intentando erradicar.
un conocimiento que sugería que la geografía de la Tierra no había cambiado tanto desde los tiempos de Adán como el dogma bíblico lo exigía. El cardenal ordenó la confiscación inmediata, pero la orden no se basó en la geografía, sino en la cronología. Una anotación lateral en el mapa de Waldseemüller situaba la Atlántida no en un pasado mítico, sino como una civilización contemporánea a los primeros patriarcas bíblicos. Si la Atlántida existió tal como se describe, significaba que la humanidad había alcanzado un pico de civilización antes de la narración de Génesis, un concepto catastrófico para el poder eclesiástico. El Vaticano necesitaba ocultar la verdadera edad de la Tierra y la existencia de una protocivilización avanzada. El año 1507 marca un punto de inflexión. El Papa Julio II, conocido como el Papa Terrible por su ambición política y militar, no dudó. Si este mapa se difundía, si su subtexto era interpretado por los eruditos que ya cuestionaban a Roma, el poder temporal y espiritual del papado se desmoronaría. Se lanzó una caza de mapas, silenciosa, no declarada. Los agentes papales no quemaban públicamente la obra de Waldseemüller, lo cual habría despertado sospechas. En cambio, usaron la sofisticada diplomacia vaticana, compraron, persuadieron y en algunos casos amenazaron a los impresores y a los nobles que poseían las copias. La coartada era simple. El mapa contenía errores geográficos y debía ser corregido antes de su distribución. Una mentira conveniente. Waldseemüller mismo fue presionado. En su siguiente mapa, publicado en 1513, no solo retiró el nombre de América, volviendo a la etiqueta Tierra Incógnita, sino que la misteriosa masa de tierra en el norte simplemente desapareció. Fue un acto de borrado histórico, forzado por una institución que no podía tolerar la evidencia de que sus archivos no eran los más antiguos ni los más veraces. La clave del encubrimiento estaba en la desaparición del ejemplar original, el único que contenía las anotaciones marginales más reveladoras del cartógrafo. No fue quemado. Fue trasladado a la biblioteca de un clérigo de confianza, el humanista Johannes Schöner, y luego, en una jugada maestra, vendido al Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué Roma se desprendió del artefacto más peligroso en lugar de destruirlo? Porque la Iglesia no siempre destruye el conocimiento, a veces solo lo reubica y lo aísla bajo capas de burocracia imperial. Durante los siguientes siglos, la existencia del Universalis Cosmographia se convirtió en una leyenda entre los académicos. Se le conocía solo a través de referencias indirectas en otros textos y mapas posteriores. Pasó a ser una pieza fantasma de la historia, un santo grial cartográfico. El mapa, la versión más valiosa y temida, finalmente encontró su reposo en el castillo del príncipe Waldburg-Wolfegg en Alemania. Ahí permaneció durante el auge de la Reforma Protestante en el siglo XVI, la Guerra de los 30 años en el XVII y la Ilustración en el XVIII. El paso del tiempo, el caos de las guerras y la compartimentación de la información hicieron el trabajo del Vaticano. El mapa fue olvidado por el mundo. Mientras la ciencia avanzaba lentamente hacia el conocimiento que Waldseemüller ya había vislumbrado, la Iglesia mantenía una hegemonía ideológica, negando las implicaciones de una geografía no bíblica, la precisión de las latitudes, la coherencia de las masas terrestres. Todo era una prueba silenciosa, pero irrefutable, del potencial tecnológico y astronómico de una civilización que el Vaticano insistía en que no existió. La crisis llegó en el siglo XIX, con la unificación alemana y el crecimiento del nacionalismo. Los herederos de Waldburg-Wolfegg, apremiados por las deudas y la necesidad de mantener su castillo, pensaron en vender la colección. El Vaticano reaccionó con pánico.
¿Cómo podían detener la venta sin admitir que el mapa era más que una pieza de colección? Su solución fue enviar a un historiador, el padre Joseph Fisher, a examinarlo en 1901. Fisher confirmó su autenticidad y su valor explosivo. El Vaticano había perdido el control y ahora el mapa estaba a punto de ser subastado al mejor postor, potencialmente revelando el secreto a un mundo moderno y escéptico. El siglo XX abrió una nueva era. La ciencia ya había confirmado gran parte de la geografía terrestre. El secreto del mapa ya no era geográfico, sino cronológico y de fuentes. Lo que importaba era cómo Waldseemüller había obtenido esa información 500 años antes de que fuera científicamente verificable. Esto validaría las teorías de civilizaciones avanzadas perdidas, socavando la línea de tiempo bíblica de la creación y la inundación. El Vaticano no podía permitir que el mapa cayera en manos de un gobierno nacionalista o, peor aún, de un científico ateo. Se montó una intrincada operación diplomática y financiera. Durante más de 6 décadas, el mapa permaneció en la biblioteca del castillo, casi olvidado nuevamente, mientras los agentes vaticanos y los historiadores estadounidenses negociaban discretamente. El conflicto final se resolvió no en la Basílica de San Pedro, sino en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En el año 2001, después de un siglo de silencio y negociaciones, el gobierno estadounidense pagó la asombrosa suma de $10 millones para adquirir el Universalis Cosmographia. La venta fue un alivio para el Vaticano, pero solo a medias. La compra resolvió el problema de la propiedad, pero no el del contenido. La Biblioteca del Congreso de inmediato digitalizó y publicó el mapa en alta resolución, haciéndolo accesible a todo el planeta. Los investigadores de todo el mundo pudieron ver por primera vez la misteriosa masa de tierra en el norte y, más importante aún, las enigmáticas marcas geométricas que rodean el mapa. Estas marcas no son ornamentales. Son coordenadas astronómicas precisas, un sistema de cuadrantes que no coincide con la posición de las estrellas en el año 1507. El código estelar del mapa corresponde a una época mucho más lejana. Una vez el mapa fue liberado, el análisis de los astrónomos y paleocartógrafos comenzó. El secreto no estaba en las masas de tierra, sino en los bordes. Las marcas que rodean la cartografía, diseñadas para ser ignoradas como simple decoración renacentista, son, de hecho, la clave de su origen prohibido. Los estudios revelaron que esas coordenadas coinciden perfectamente con la precesión de los equinoccios de una fecha específica. Para que Waldseemüller hubiera trazado ese mapa con esa alineación estelar, él o sus fuentes debieron haber poseído datos astronómicos precisos que solo pudieron obtenerse mediante la observación y el cálculo de una civilización con tecnología avanzada, una tecnología que no existió en el siglo XVI. El momento de la alineación estelar codificada en el mapa, según los cálculos, data de 4250 a.C. Esta fecha es crucial. Sitúa el conocimiento del mapa antes del relato del diluvio universal, antes de la fundación de Sumeria, y coincide con la época que los arqueólogos llaman el período Ubaid, una fase prehistórica de la humanidad donde se supone que la civilización era, en el mejor de los casos, rudimentaria. La conclusión es aterradora. El mapa no es un documento de 1507, sino una copia maestra de un original mucho más antiguo, un mapa que sobrevivió a una catástrofe global y fue preservado por una civilización misteriosa. El Vaticano lo supo. Sabía que al autenticar la copia revelaría la existencia de una cronología prohibida. ¿Quién fue la fuente de Waldseemüller?
¿Cómo consiguió un documento de 6.000 años que describe el mundo con una exactitud que superó al Renacimiento y se acerca a la tecnología satelital? Los investigadores creen que Waldseemüller no usó un mapa físico que data de 4000 a.C. Eso es inverosímil. En cambio, su fuente fue un manuscrito de transmisión, una copia perfeccionada a lo largo de los siglos que conservaba la información estelar original incrustada en su diseño. La creencia es que esta copia de la copia fue preservada por órdenes monásticas secretas, las mismas que juraron proteger ciertos conocimientos del saqueo y la quema. Los rumores apuntan a la Biblioteca Secreta Vaticana. Se dice que el Vaticano no solo ocultó el mapa de 1507, sino que también posee el mapa fuente de Waldseemüller, el códice que contiene no solo la cartografía, sino también el relato del origen de ese conocimiento. Este documento original, se afirma, no está en una estantería, sino en las profundidades de la Cripta Magna, custodiado por la más estricta seguridad. La crisis del Vaticano en el siglo XXI ya no es cómo ocultar el mapa de Waldseemüller, sino cómo negar la evidencia que ahora está a la vista de todos. El mapa de 1507 se ha convertido en el portavoz de una civilización perdida, un testamento de que la historia humana es más profunda, más compleja y más antigua de lo que el registro canónico ha permitido. La revelación final, sin embargo, no está en el mapa, sino en la documentación de la compra de 2001, un memorando interno filtrado, supuestamente de un oficial del Vaticano, no menciona el costo de $10 millones como una venta, sino como un pago de traslado. El texto sugiere que la transferencia del mapa a los Estados Unidos no fue una simple transacción, sino una maniobra acordada para alejar el artefacto de la inestabilidad de Europa y ponerlo bajo la custodia de un poder secular y estable, asegurando así que, aunque fuera público, nunca pudiera ser reclamado por facciones que lo usarían para exponer el contenido de la Cripta Magna. Hoy, el Universalis Cosmographia está a la vista del mundo en la Biblioteca del Congreso, pero su liberación ha generado más preguntas que respuestas. Es un logro monumental de la cartografía, pero también un eterno recordatorio de la verdad que la historia oficial se ha esforzado por enterrar. El Vaticano logró su objetivo por 500 años. El conocimiento fue contenido, pero la verdad tiene un eco que no se puede silenciar con el tiempo. El mapa de Waldseemüller es una ventana abierta a un mundo anterior al nuestro, una huella dactilar de una era de la que solo tenemos leyendas. Y mientras el mundo moderno admira el mapa, los secretos más grandes siguen ocultos. ¿Qué más se encuentra en la Cripta Magna? ¿Qué otros artefactos de la era de 4250 a.C. esperan a ser descubiertos? El Vaticano ya no necesita ocultar el mapa. Ahora, el único secreto que les queda por proteger es la ubicación del manuscrito original de donde Martin Waldseemüller obtuvo su imposible conocimiento. Y el rumor dice que la cartografía de ese manuscrito no solo muestra la Tierra, sino una ruta, un punto de partida que lleva a los orígenes del hombre fuera de este mundo. Un conocimiento que cambiaría la concepción de la creación y que sigue latente, esperando su momento en una bóveda sellada bajo las murallas de Roma.